En cuanto a los autores árabes más influyentes en la literatura de América, bueno, pues de la literatura clásica, lo que conocen casi todos los americanos de origen árabe es Las Mil y una Noches, que es un libro señero, pero entre nosotros, y yo como arabista he de decirlo, no es lo más representativo de literatura árabe, porque no solo hace acopio de literatura árabe, sino también india, persa, etcétera, y no es el libro de más calidad, ni muchísimo menos, pero es el que conocen y el que han leído pues casi todos los americanos de origen árabe. De época contemporánea, de literatura contemporánea, obviamente Gibran, que he puesto las dos versiones de su nombre, Gibran Khalil Gibran o Gibran Khalil Gibran, da lo mismo, con su obra principal que es El Profeta, pero no solo hay El Profeta, sino pues libritos que él escribió con aforismos, como por ejemplo Arena y Espuma. Y en ese sentido tenemos que recalcar que las primeras traducciones al portugués de Gibran es de un autor brasileño de origen árabe, Mansur Chayita, que se asentó en Brasil. Es un autor que ha quedado un tanto relegado, ha quedado un tanto marginado, pero es pionero en traducir a Gibran al portugués. Luego, obviamente, Edward Said con su obra Orientalismo, que supuso un antes y un después en todo lo que es la mirada a Oriente. También de los autores que yo he encontrado que son más leídos allí en América, Muhammad Shukri, he puesto su nombre en las dos vertientes, Muhammad Shukri con su novelita El pan desnudo o El pan a secas, ha habido dos traducciones, y de los poetas, pues Adonis, y Mahmoud Darwish, Adonis de origen sirio, pero que se nacionaliza libanés, y Mahmoud Darwish de origen palestino. ¿Qué es esto que yo llamo post-Mahjar? Pues es algo que está teniendo también mucha incidencia, que está haciendo mucha mella en la literatura americana de origen árabe, y se trata de todos estos autores de origen árabe, pero ya de segunda y tercera generación, como son, por ejemplo, Walter Garib, que es chileno, Bárbara Jacobs, que es mexicana, y que siguen tratando el tema de lo árabe, del elemento árabe, siguen viviendo lo árabe, un tanto ya desde la distancia, pero ya una perspectiva diferente. Yo creo que el mahjar, lo que se llama en árabe literatura del mahjar, tiene unas características propias, una personalidad, marca un momento, en la literatura árabe es un hito, y lo que viene después ya es otro paso, y es, por lo tanto, lo que he llamado yo post-Mahjar, o sea, lo que hay después de esta primera literatura, de estas primeras olas migratorias. Y cuando me preguntan de la influencia de la cultura árabe en Don Quijote de la Mancha, bueno, yo creo que para ello primero tenemos que entender qué es la realidad de Al-Ándalus, qué es la realidad andalusí. Porque claro, lo que fue Al-Ándalus, lo que fue esta realidad geográfica, histórica, cultural de Al-Ándalus, se puede entender de varias maneras, o bien como lo hace Sánchez Albornoz, o como lo hacen muchos historiadores, digamos, de una perspectiva más conservadora, desde la perspectiva, la mirada de la España eterna, como si España hubiera existido previamente a la llegada de los árabes, ya hubiera habido una entidad que se llamó España, católica, etcétera, o bien desde la perspectiva de Américo Castro o de Pedro Martínez Montávez, que viene a decir que no, o sea, que los árabes llegan a la península y se va formando una realidad geográfica, histórica, porque tiene una fecha de caducidad en principio, y cultural, y es lo que se llama Al-Ándalus. Yo incluso escribo Al-Ándalus siempre todo seguido porque lo entiendo y lo concibo así, como un todo, como una realidad cultural, geográfica e histórica. Entonces, en este sentido, claro,
hablar de influencia de la cultura árabe en Cervantes, que vive en el siglo XVI, cuando todavía había muchos moriscos a pesar de todos los que echaron, los reyes católicos, Felipe II, etcétera, estaban, o sea, el elemento árabe seguía subyaciendo, seguía palpitando en la península ibérica. Entonces, hablar de elemento árabe como algo separado, como algo adoptado o adoptivo, yo no lo veo tan veraz como simplemente verlo desde una perspectiva andalusí. Cervantes vivió en esa época, se empapó de todo ello y incluso, claro, él mismo hace ver o dice que su obra está escrita por un sabio historiador árabe llamado Cid Hamete Benengeli y que se ha traducido al castellano por un morisco andalusí. Quiero decir, él está impregnado de esa cultura árabe morisca. Desde un punto de vista literario, bueno, pues podríamos hablar de afluencia de refranes, de proverbios, que eso es típico en la literatura árabe, tanto escrita como oral. Y luego también hay una tesis que viene a decir que Cervantes incluso llegó a convertirse al Islam, se hizo musulmán en Argel. Bueno, pues desde el cine, por ejemplo, Antonio Medina afirma que el Quijote es un ejemplo de interculturalidad. Básicamente es lo que yo veo cuando hablo de integración en Al-Ándalus. Tenemos que tener algo, creo que muy claro, ¿no? Yo creo que tenemos que tener algo muy claro y es, por ejemplo, no solo cómo incide esta cultura árabe en España, si quieren, sino también lo que sería el viaje de vuelta. Yo creo que en todos estos procesos migratorios y de integraciones sociales tenemos que mirar como si fueran un viaje de ida y vuelta. Y así, por ejemplo, hay un libro que marca un antes y un después en la visión de España, iríamos hacia el mundo árabe, de España en el mundo árabe y de España concretamente en Egipto. Y es un libro que escribe Hossein Mones, un egipcio, que viene a España, llega a ser director del Instituto Egipcio de Estudios Orientales de Madrid. Él viene a España, se empapa de todo lo español, de todo lo portugués, e intenta ver cómo es la cultura española, cómo es la cultura portuguesa, cómo es esto que se llamó Al-Ándalus, qué es lo que queda de todo lo que fue, y hay algo crucial. Él en el título escribe un título en árabe que es Rihlat al-Ándalus, o sea, viaje a España, y luego en la traducción que él mismo hace al español, al castellano, lo plantea como de otra manera, viaje por España. Quiere decir, él nos hace ver que España y Al-Ándalus para un árabe es prácticamente lo mismo. Pero ¿qué es lo novedoso? Pues que si desde el mundo árabe en ocasiones se tendía a pensar que España, Al-Ándalus, era ese paraíso perdido, Mones nos hace ver que ya no es un paraíso perdido, sino un paraíso recobrado o retomado, como lo llama él, y da a conocer una España de posguerra, una España que ya no es un paraíso, una España que es realidad, que es una España que está sufriendo, que es una España trágica, etcétera. Y esto influye decisivamente también en los autores árabes que miran a España. Esto para hacer un inciso y para que ustedes vean cómo este libro marca un antes y un después en la percepción del mundo árabe con respecto a España. Volvemos al mundo árabe porque este viaje de ida y vuelta del que hemos hablado, España, el mundo árabe, España, también toca a América. Yo soy de la opinión de que tenemos que hablar de estas tres dimensiones sociales, culturales, en tanto que triángulo. Se establece un triángulo sin par entre mundo árabe, España
y América Latina y el Caribe. Entonces, por ejemplo, en este sentido, el elemento morisco se empezó a dar en Al-Ándalus, luego viajó al mundo árabe, de los países más representativos en este sentido sería, por ejemplo, Argelia, y luego viajan también a América con Cristóbal Colón y todos los descubridores, o los viajantes, los conquistadores que vinieron después. Es una realidad innegable que varios moriscos viajan a América de tal manera, repito, se establece un triángulo ya inseparable entre España, Al-Ándalus, el mundo árabe y América Latina y el Caribe. Luce López Paral, que es una catedrática de Puerto Rico, que estudia el tema de los moriscos plenamente, es una referencia para tener en cuenta, ¿no? Ella hace un trabajo sobre los moriscos Al-Ándalus, luego también habla de la importancia del tema morisco desde el mundo contemporáneo. Y fíjense, en el mundo contemporáneo el tema de los moriscos es vital desde el mundo árabe. Los árabes, en unos momentos en que ya yo creo que no está de más decir que la arabidad o el mundo árabe ha desaparecido como tal, se ha desintegrado, se ha dividido. Yo por eso, repito, digo que América es el otro gran mundo árabe o es donde va a renacer la arabidad, que ya en el mundo árabe se ha perdido, obviamente. Pues este tema de los moriscos renace en el mundo árabe, en el mundo literario, cultural, como elemento identitario para los árabes. Hace unos años, un autor precisamente argelino, Wassim El-Aresh, publica una novela titulada El Beit El Andalusi, que yo he traducido a conciencia La Casa Andalusí, en la que él retoma el elemento morisco como elemento identitario de los árabes, pero en el mundo contemporáneo, no digamos como con una perspectiva histórica clásica de vamos a volver al pasado para retomar. No, no, no. Él lo vincula con el mundo contemporáneo y es muy significativo también que de unos años a esta parte pues ha habido una afluencia, un gran número de novelas que tratan el tema de los moriscos por autores árabes, noveles, otros ya no tantos. Por ejemplo, en Egipto, Subhi Musa escribe hace unos años una novela que tuvo una gran repercusión también desde el punto de vista literario, titulada El Muriski El Ajir, el último morisco. Ibrahim Ahmed Eisa escribe Al-Busharrat, Al-Nabdat al-Andalusiyat al-Ajira, las alpujarras, el último pulso andalusí. Y un autor del Golfo, creo que es saudí o qatarí, no recuerdo muy bien, escribe Maut Sagir, una muerte pequeña o apenas muriéndose, o apenas muriéndonos, como quizá lo traduzca, Mohammed Hassan Alwan, que trata sobre el tema de Ibn Hazm. Y aparece otra novela de otro autor del Golfo, Shira al-Muqaddas, La Vela Santa, que trata el tema de los portugueses cuando van al Índico, a Goa, etc. O sea, quiero decir que este tema de Al-Ándalus y fundamentalmente de los moriscos ha aparecido desde hace unos años en el mundo árabe, en la literatura árabe, como un tema identitario para hacer ver que por lo menos tienen algo que les une, que les vincula, que es esta realidad morisca de lo que fue Al-Ándalus. Bueno, al final he traído a colación una bibliografía muy sucinta, pero obviamente sería para ampliar. Bueno, y por mi parte ya termino con la presentación. No sé si quieren que reincida en algún tema en concreto o enfocarnos más en alguna cuestión. Estoy a su disposición para cualquier cosa de la que pueda platicar. Muchas gracias, doctora Rosa. Excelente su presentación, muy entendible. La verdad, estoy muy contento de haber recibido esta charla
Y tenemos a Juan Carlos con una pregunta, démosle paso. Doctora, primero pues agradecerles su intervención, me pareció muy buena, excelente, muy clara, muy concisa, pero entonces tengo dos dudas, dos preguntas básicamente. Sí, Una que es sobre el cristiano maronita, que según lo poco que estoy ahorita mirando, era como un clero que si bien estaba como adherido al Papa o a la Iglesia Católica, y lo pregunto porque quiero saber si nos puede ampliar un poquito cómo funcionaba ese clero, si era un clero y por qué razón, porque es que, si mal no recuerdo, la mayoría de familiares que venían obviamente en este caso, pues venían, era de Belén, bueno, de varios sectores árabes, entonces ellos eran cristianos católicos, entonces sí me causa mucha curiosidad el tema, por qué venían ellos digamos, de esa, o por qué practicaban esa religión, y no eran musulmanes, entonces no sé, doctora, ¿qué nos puede ampliar sobre esa primera pregunta? sí, a ver, ¿me oye? Sí. Sí, 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 la mayoría son, bueno, claro, es que vamos a ver, toda esa zona, en principio, tiene una gran población de origen cristiana, toda la zona y sigue teniendo, Siria, Líbano, Jordania, Palestina, eran cristianos. Luego ya aparece el Islam y el hecho de que sean monoteístas influye, ayuda para que algunas poblaciones se hagan al Islam, se conviertan al Islam, se hagan musulmanes, pero en principio todos eran cristianos, ¿no? Entonces, los que emigran son cristianos justamente porque el Imperio Otomano era de confesión musulmana y los cristianos, repito, se veían, en principio tenían menos privilegios que los musulmanes, ¿no? Entonces, en principio se ven, digamos, más alentados, en cierto modo obligados, bueno, para viajar al nuevo mundo, también para hacer el deseo de tener una vida mejor, unos objetivos económicos, culturales, etcétera. El cristianismo que seguían ellos era el cristianismo maronita, de Marón. Yo la verdad sé poco, no sé mucho porque yo soy arabista y no soy islamóloga, soy arabista, pero sé que el culto a Marón, bueno, pues el culto a un santo de esa zona, que es Marón, y poco más le puedo decir, que cuando emigran la mayoría, pues muchos se hacen católicos, que es lo que yo conozco, por ejemplo, en Chile, y aunque sean del origen que sean, la mayoría se hacen católicos, pero todos son cristianos y es algo que no terminamos de ver quizá en Europa, digo en América. En Europa no terminamos de ver porque siempre vinculamos lo árabe al Islam y no es así. Y no es así para nada. La mayoría de la comunidad árabe en Chile, son palestinos, son cristianos y siguen siendo cristianos la grandísima mayoría. Y claro, en ocasiones entre los cristianos y los musulmanes también hay desencuentros, por llamarlo de alguna manera, también hay roces, incluso entre los musulmanes suníes y chiíes. Es un tema, quizá hoy no da para hablar de ello, pero es un tema importante. ¿Por qué? Porque también la cuestión del nacionalismo, por decirlo de alguna manera, está muy arraigada en nuestras sociedades y todo eso se lo llevan a América. Lo que ocurre que, claro, en América, con el deseo de ayudarse, de unirse, de solidarizarse, tratan de estar todos más unidos. Pero repito, depende mucho del lugar de llegada, del momento, del gremio incluso, depende mucho también del gremio, etcétera. Pero en fin, sobre la cuestión de la región, repito, en Oriente había muchísimos cristianos y sigue habiendo muchísimos cristianos. Y es algo que quizá, repito, no terminamos de ver. En Marruecos siempre ha habido cristianos y siempre ha habido judíos que ha convivido con los musulmanes. No quiero entrar ahora en otros temas. En el Yemen está hay un gran número de judíos, quizá no tanto de cristianos. Entonces, en esa zona en concreto de Bilad de Sham, Siria, Líbano, Jordania, Palestina,
había un número, había un gran número, una grandísima población cristiana, y sigue habiendo. Incluso si vamos al Líbano y uno se mueve por la calle y pues escuchas a un almuédano, una mezquita, y luego escuchas las campanadas de una iglesia, etcétera, ves cómo todo eso se conjuga y se puede integrar y se integra, de hecho, y en principio no tiene por qué haber discrepancia ni disonancia o desencuentro, pero en fin, Oriente, esa zona, bueno, tenemos que pensar en Bizancio, por ejemplo, Bizancio, o sea, el cristianismo oriental es un tema que existe, ¿no? Y que nace y que se va acrisolando. Lo que ocurre que es verdad que quizá es una de las cuestiones, es una de las dimensiones que más se ha olvidado desde Europa, desde luego. Cuando hablamos de Grecia, vamos a lo helénico, etcétera, pero después lo bizantino siempre se olvida, el cristianismo oriental se olvida. Si uno va a la mezquita de los Omeyas de Damasco, pues el fresco que hay ¿cómo se llaman?, de mosaicos con el árbol de la vida, eso es un elemento totalmente bizantino. Esto está indicando, pues está hablando de la importancia del cristianismo en Oriente, y sigue estando ahí. No sé si le he respondido en la medida en que he podido. Sí, doctora, muchas gracias, de verdad que sí. Sí, no tenía como claro el conocimiento del culto a Marón Santo y por lo cual venías, no lo sabía. Muchas gracias. Y doctora, la última intervención ya por mi parte en este sentido, una pregunta es que desde mi punto de vista hay dos, digamos, viene la influencia árabe en Latinoamérica desde dos puntos de vista, o sea, uno que viene con la conquista de los españoles y el otro que viene ya cuando los árabes ya llegan aquí propiamente dicho, ¿sí? Por ejemplo, el caso de nuestra familia que vino desde Belén, llegaron aquí, entraron obviamente por los puertos de Barranquilla, que es donde la mayoría de influencia árabe hay, y donde obviamente pues uno de los principales puntos fue el comercio, en el cual ellos se expandieron. Y a raíz del comercio terminaron aquí en Cúcuta, de ese lugar de origen, donde somos la mayoría, y viendo ese panorama, ¿qué nos podía incluir o qué nos podía, digamos, usted dar algunas observaciones o su punto de vista en cuanto a esos dos tipos de influencia? La que venía por la parte de los españoles y la que, digamos, que ya fue como tal propio de los árabes que llegaron aquí a Colombia. Pero bueno, es un periodo histórico enorme, hay que sintetizar. Pero sí, evidentemente, vamos a ver, yo me he referido a Colón y a los moriscos que llegan con Colón, porque siempre que se toca el tema, cuando hablo con árabes o con latinoamericanos de origen árabe, me dicen lo mismo. Sí, pero ya llegaron muchos moriscos con Colón. Vale, pues por eso justamente hoy he hablado, por eso es un tema del que no suelo hablar, porque en realidad no tiene mucho sentido, porque tiene usted razón, o sea, la migración árabe de finales del siglo XIX, principios del XX, es otra, es que no tiene nada que ver, pero justamente hoy que lo he dicho por si acaso, es cuando me dicen que no, porque yo estoy con usted, que no tiene nada que ver, pero repito, he hecho ese apunte porque siempre me lo recuerdan, y los moriscos que fueron con, bueno, vale, pues sí, vale, pero obviamente un espacio temporal enorme. Esta migración árabe tiene unas constantes diferentes, tiene una realidad diferente, tiene sus características, no tiene nada que ver con esa realidad. Entonces, Colombia, es que me falta también ir a Colombia a hacer trabajo de campo. Todo lo que me he podido informar es a través de los libros, que yo lo leo y lo sigo, pero yo siempre, como he dicho al principio, yo insisto, yo necesito ir in situ, hacer trabajo de campo, hablar con la gente en árabe para ver qué árabe utilizan, porque eso es de primer orden. Una cosa es el fusha, otra cosa es el hamilla, dentro del hamilla, el suri, el lubnani. Entonces, eso te está hablando activamente de cómo sienten, cómo viven lo árabe, ¿no? Entonces, ya digo, el caso de Colombia lo desconozco, espero poder ir algún día, pero obviamente creo que engarza con toda esta emigración general
del Bilad de Sham a América, que se dedican al comercio, que se dedican a, etcétera. Y luego con Colombia yo creo que ocurre algo similar a Venezuela, que sí sigue habiendo un vínculo con el lugar de origen. Por ejemplo, no es con Chile, en Chile apenas hay vínculo, pero con Colombia y con Venezuela, si no es, por ejemplo, países como Brasil, Argentina, México, etcétera, pero creo que siguen teniendo vínculo desde el principio, que esta primera generación no pierde el vínculo, no se siente aislada. Y me imagino que ustedes entonces también harán algo de árabe amilla, o sea, del dialecto siro-libanés. Me imagino, ¿no? Dirán, "Shu beddak, beddi, halwe", que es como hablan los libaneses, un poquito, no lo sé, pero quizá no, claro, tengo que ir para corroborarlo. Pero, por ejemplo, ustedes, la cuestión gastronómica, sí que dicen nombres árabes, sí que llaman a ciertos alimentos, el kebab o el kebab o el sheha, dirán el narguile o el shisha, tomarán, ¿no? Lo que es la pipa de origen árabe. Esos nombres intuyo que los dirán en árabe. Perdón, ¿me puede repetir el shisha? Shisha o narguile es la pipa, se llama pipa de agua, y es la pipa esta que se toma, que tiene un recipiente con agua y luego una especie de boquilla con un cable larga, y luego se pone lo que se llama el asal, que es el tabaco que está hecho con miel, asal, y con tabaco de sabores. En principio existía el de manzana y básicamente el de tufá de manzana, y luego ya empezaron a hacer el de faraola, el de fresa, el bajuco, el mishmish, melocotón, y hay una infinidad de sabores. Pero originariamente el tabaco de la shisha era básicamente con sabor a manzana, ¿eh? Y el mahasal porque se hace con miel. Entonces se pone carbón, un carboncillo, hay unas pinzas especiales para ir moviéndolo, se va absorbiendo, dicen que es mucho más suave que el tabaco normal, yo no lo sé porque no fumo, y tiene un aroma muy especial. Entonces, además de lo que es el hecho social, de que reúne a toda la familia, a todos los amigos, después de comer o a media tarde, se lo van pasando todos, se van pasando todos la boquilla y van fumando todos de la misma shisha o narguile. Pues además de eso, de lo que es acto social, también impregna el living o donde se esté de un aroma especial. Yo recuerdo, por ejemplo, en Líbano, lo que era la corniche, lo que es la cornisa, o sea, la costa, y ver y estar ahí con las familias que se reagrupan, porque el hecho de la familia es muy fuerte en el mundo árabe, como ustedes decían, es muy fuerte. Entonces, se reúne la familia, el día de fiesta, etcétera, y todos fumando su narguile, su shisha, y pasabas por la corniche y era un aroma de miel, de dulce, algo muy especial y que quedaba en el ambiente, y eso pues también en las casas. Y es una manera, en el fondo es una manera de convivencia, de diálogo. El diálogo en la familia árabe es primordial, primordial. Esta compenetración, este diálogo familiar, primordial. Y yo creo, lo que yo conozco en los árabes de América es algo que perdura, no se ha perdido. No se ha perdido para nada, ¿eh? Sigue el hecho de la convivencia, incluso los matrimonios se suelen casar entre ellos, primos, primos segundos, etcétera. Es algo que sigue vinculándolos, ¿eh? Y el hecho quizá de pertenecer al clan, eso ya podemos remontarnos a la época preislámica, ¿no? Lo que era la favila, el clan, puede ser, ¿sí? Buenas tardes, doctora Rosa. Mi interés en el tema, o sea, mi trabajo de campo, como usted dice, ha sido en Puerto Rico. Diferentes temas, ¿no? Soy historiador, soy macrohistoriador y me apasiona la genealogía. Por los pasados 20 años he estado estudiando mi pueblo, Cabo Rojo. Allí en Cabo Rojo tenemos familias también libanesas, palestinas.
me interesó este tema y la especialización mía y las publicaciones mías han sido sobre la industria salinera en mi pueblo, microhistoria y genealogía, así como últimamente, los últimos 4 años, he estado liderando una campaña para el cambio de nombre de un edificio municipal en mi pueblo, Cabo Rojo, que estaba dedicado a un supremacista blanco aquí en los Estados Unidos, de los Estados Confederados del Sur, y a través del cabildo y las investigaciones y el trabajo que hemos estado haciendo, pues pudimos lograr el cambio de nombre de ese edificio y ponerle el nombre de una exclava caborrojeña. O sea, esos han sido mis últimos 4 años de trabajo. Esta semana me viajo a Puerto Rico porque tenemos la reapertura de ese edificio, dedicado ahora a una esclava, y pudimos lograr que esa campaña de justicia social se llevara a cabo a lo largo de todo Puerto Rico. Sobre la parte de mi interés ahora en este momento del tema árabe, tiene que ver con mis sobrinos políticos. Sé de el trasfondo y la genealogía árabe de mis sobrinos en Colombia y decidí, pues estaba interesado en el tema de la pequeña Colombia, la pequeña Siria, perdón, pues personas en Cabo Rojo también habían migrado de Nueva York y quería saber cuál era la conexión entre la pequeña Siria y la ciudad de Cúcuta. De la pequeña Siria, recién escribo un artículo pues mi interés era porque estuve por ella buscando la pequeña Siria en Nueva York. Y si usted va a Nueva York en estos momentos a buscar la pequeña Siria, lo que va a encontrar es una iglesia y 2 edificios, que estaba ubicada exactamente en la plazoleta de las Torres Gemelas. Allí fue que se desarrolló esa colonia, y al mismo tiempo es interesante, porque al mismo tiempo que se está desarrollando la colonia árabe, digamos, libanés, Palestina y Siria, se estaban también desarrollando colonias árabes en Colombia, específicamente a las orillas del río Sinú, en Lórica. Y me pregunté yo, ¿cuál es la conexión entre Nueva York, que es donde residimos y donde usualmente estamos caminando por el Bajo Manhattan, y la familia de mis sobrinos en Cúcuta? Pues seguimos la trayectoria de las redes familiares y redes comerciales. Con respecto a la familia de mis sobrinos, pude seguir 4 apellidos: Gidi, Slevy, Sugby y Vitar. Con respecto a los Gidi, ya que el padre de mi sobrino Juan Carlos y Yamid y Yuseimi, Rosana, corre sangre árabe por sus venas, especialmente de estas familias. Que como dijo mi sobrino Juan Carlos, en principio llegaron a Barranquilla, al puerto Colombia, donde la mayoría de estos inmigrantes llegaban. Muchos de ellos, incluyendo uno de los pioneros
en llegar a Colombia salió de la pequeña Siria. Y al llegar allí, estableció casi de inmediato, porque como usted sabe, casi todos se dedicaban a vendedores ambulantes por las calles de el Lower West Side o cerca del Battery Park en Nueva York, empujando sus carretones y recibiendo mercancía uno del otro para empezar así y desarrollar hasta sus casas comerciales desde Nueva York, que también suplían lencería y suplían productos a las nuevas cabezas de playa que se estaban abriendo en Sudamérica, especialmente el Caribe colombiano. Dentro de los datos que encontré, pues está el hecho de que aquí estoy buscándole, de que las familias Giri y los Sotheby, Giri y Sotheby, se destacaron en Palestina por más de 200 años en el arte del nácar, antes de emigrar a diversos países de América. Por ejemplo, Emilio Giri no venía para Colombia, él iba hacia México. Y por algunas de esas tradiciones, siempre tú ibas a América con el teléfono o la dirección de un tío o de un primo. La familia era prácticamente epicentro de la organización social, religiosa, comercial, en todos los aspectos. Y por eso tenemos primos casados con primos. Y se van repitiendo 1, 2, 3 generaciones. En el caso de la familia Giri y Sotheby, como dije, por más de 200 años habían tenido relaciones comerciales en Palestina a través de la dedicación suya al arte del nácar. Los Giris rescatan en Barranquilla este arte y se dedican a través del taller Palestina, todavía hoy día localizado en Barranquilla, al arte del nácar. También continuado sus relaciones familiares, como en el caso de Juana Giri Sotheby, la bisabuela de los participantes Juan Carlos Mancilla, Yamit y Yuseimi. Doña Juana Giri Sotheby era descendiente de Bichara Sotheby, uno de los grandes maestros de este arte del nácar en Palestina a finales del siglo XIX y principios del XX. Ese ha sido mi interés en ligar la genealogía de nuestra familia, el caso de mi esposa, con la presencia árabe en América y con las redes familiares que corrieron prácticamente de Nueva York a Barranquilla, de Barranquilla por el Magdalena derecho y establecerse en Cúcuta, más o menos para los años 40. Aunque ya el primer árabe en Cúcuta, ya en los años 1890, que fue Jorge Cristo, fue una de las primeras familias en establecerse allí. Ya estaba en 1890. O sea que no fue una migración solamente de los años 40, cuando llegan los Giris y los Vitar, sino que ya había una tradición familiar y ya habían negocios que eran con los cuales ellos prestaban su servicio, diría yo, comercial a los pueblos y ciudades donde se iban estableciendo. Así que ese ha sido más o menos mi interés en este tema. Todavía sigo escribiendo el artículo. Ojalá y crezca más. Hemos estado tratando también de tener esa historia oral, esa presencia de campo a través de
de varios de los miembros de esta familia que todavía están vivos, y antes pues de que nos hagan falta ellos en su presencia, estamos tratando de entrevistar, estamos tratando de acumular información, como por ejemplo de la señora Jeanette Giri Zugby de Vitar, quien ha estado colaborando. No pudo estar con nosotros hoy aquí, pero los hijos de ella están interesados y pretendemos seguir desarrollando este trabajo microhistórico y genealógico de estas 4 familias que más o menos representan toda la temática que se ha estado discutiendo hasta hoy día, porque ellos son representativos genuinos de estas migraciones y de artes milenarios y centenarios como el nácar en Colombia. Pues muchas gracias, señor Luis. La verdad es que es un trabajo encomiable. Y yo estoy segura de que conforme nos vamos introduciendo en el tema, vamos descubriendo más y más y más. Es lo que hemos dicho que ocurría. Ellos salen de Village de Cham, se embarcan, muchas veces, la mayoría de las veces no saben a dónde van, al nuevo mundo, ellos quieren forjarse una nueva vida, etcétera. Hay muchos, por ejemplo, croatas que se embarcan y se instalan en el sur de Chile, en el sur de América, ¿no? En Chile, donde tiene un monumento, etcétera. Quiero decir que ellos iban a lo desconocido y caen donde caen y se van moviendo, eso, pues como van pudiendo, y los que llegan en primer lugar, los que llevan en segundo lugar, porque tienen la dirección de un tío, de un familiar, y se van acoplando todos, van yendo, van formando el negocio familiar, etcétera. En Nueva York hay un grupo muy importante en Nueva York, pues asienta, no sé si ustedes han visto El Padrino, el nene que llega de Sicilia va a Nueva York. Hubo un flujo importantísimo entre los que habían también árabes. Entonces, ¿qué ocurre en Nueva York? Gibran forma este grupo literario que es de primer orden, el grupo literario de Gibran, con Mijail Nuaima, Elia Abu Madi, Nasib Arida, etcétera, forman ese grupo literario que los hace más compactos y con mucha mayor incidencia, no solo en América, sino en el mundo árabe. Y ya de ahí, pues unos van viajando, otros se quedan, otros llegan directamente a América, como dicen, por los puertos, etcétera. El caso de Tucumán, por ejemplo, que usted comenta, Tucumán tiene una colonia de origen árabe muy numerosa, como Santiago del Estero. Yo por eso he traído el documento del periódico, a finales del siglo XIX, ya se ve como una familia está sentada, está con su comercio, tiene una incidencia, tiene un público, porque ya desde finales del siglo XIX. Eso quiere decir que llevaban ahí tiempo. Entonces Tucumán y Santiago del Estero fueron una de las zonas pues, más importantes al norte de Argentina. Y es interesantísimo, estimo interesantísimo el caso de sus antepasados, porque justamente el trabajo del nácar, en español lo llamamos taracea, no sé si ustedes dicen la taracea, tatriz es un arabismo, es una palabra de origen árabe, tatriz es el trabajo de nácar en la madera, y eso es típico de Village de Cham. Si esas gentes eran artesanos, no era gente que tenía un nivel cultural bajo ni precario, es gente formada. Por eso tenemos que desvelar el mito ese de que eran todos menesterosos, que no tenían ningunos ingresos, que gente inculta. No. Por eso yo incidía mucho en el caso de los escritores, de los pedagogos, de los instructores, de los educadores, de los periodistas, y usted me lo ha puesto en bandeja, artistas, pues imagínense. O sea, yo creo que conforme vayamos adentrándonos, vamos a ir descubriendo pues toda la gama digamos, de perfiles en el sentido de profesionales. Había gente profesional y gente muy instruida. Es que tenemos la idea de que todos los que vienen de Oriente es gente inculta. ¿Qué va? Nada más lejos de la realidad. Y incluso antes de la Nakba, antes del 48, hay un libro importantísimo con fotos de árabes, cristianos y musulmanes,
que estaban estudiando, o sea, son fotos que ilustran, que documentan, que era gente que estudiaba en institutos, en universidades, en academias, gente que realizaba trabajos de arte, o sea, era gente sumamente instruida. Y eso, pues yo le voy a pedir luego en el futuro que me mande, si puede, su artículo, porque a mí me va a enriquecer muchísimo mis investigaciones y sobre todo para hacer ver el perfil del emigrante y acabar con el tópico del emigrante de datos comerciantes, de que en la calle ponían su puesto. Bueno, algunos sí, pero otros ya iban a América con una instrucción de primer grado y aportó mucho a la sociedad americana, a la educación americana y luego ya a la política, al cine, a la música, etcétera, pero al arte, el arte que es una de las esencias, ¿no? Las sabias del ser humano, el arte. Eso me parece interesantísimo. O sea, yo le animo a que siga con sus investigaciones. Yo siempre digo, más salama, que vayas con la integridad, que vayas íntegro de espíritu, cuerpo y mente. Me parece maravilloso. Más salama, shukran. Más salama. Gracias. Muchas Más gracias. salama.